Continuando con el desarrollo de nuestro sitio web, vamos a ver ahora parte de la estructura de nuestro sitio. Para esto vamos a definir primero categorías, luego parte del contenido asociado a esas categorías y luego definir los ítems de menú para que este contenido se muestre en el frontend de nuestro sitio web. Bien, entonces vamos a dirigirnos al backend del sitio y desde aquí vamos a ubicar el menú de contenido y luego gestor de categorías. Vamos a ver qué categorías tenemos por defecto en el path web empresa. Tenemos solamente una, que es la categoría principal. Vamos a hacer una nueva entonces. Desde aquí hacemos una nueva categoría y a esta categoría la vamos a llamar blog. Esta categoría de blog nos va a servir para colocar contenido de artículos, noticias, en nuestro sitio web. Entonces verificamos que en este caso se encuentra al nivel de principal y además que se encuentre publicado. Podemos colocar alguna descripción, pero en este caso simplemente vamos a dejarlo con el título. Entonces ya tenemos dos categorías, la categoría principal y la categoría de blog. Vamos ahora a crear algunos artículos correspondientes a esta categoría. Desde esta misma pantalla podemos acceder a los artículos. Vemos aquí gestor de artículos. Y entonces vamos a crear un nuevo artículo. Vamos a crear un artículo nuevo entonces. Y a este artículo le vamos a llamar nosotros, ya que queremos mostrar información sobre nosotros en nuestro sitio web. Y acá vamos a colocar algo de texto de relleno. Vamos a ubicar acá algún sitio web para colocar texto de relleno. Buscamos Loren Ixum y tenemos todo este texto. Entonces desde acá podemos, por ejemplo, generar algunos párrafos para colocar. Vamos a colocar esto. Entonces colocamos algo de texto en nuestro artículo. Verificamos que se encuentre asignado a la categoría que corresponde. En este caso, puesto que es algo general de nuestro sitio web, entonces lo vamos a dejar asignado a la categoría principal. Y guardamos y cerramos. Bueno, en este caso, como también voy a crear otro artículo similar a nosotros, que se va a llamar servicios, entonces vamos a guardar una copia. Vamos a primero almacenar esto. Y una vez guardado nos aparece una nueva opción que dice guardar como copia. Entonces vamos a seleccionar aquí guardar como copia. Entonces simplemente le cambiamos aquí el texto del título y este artículo se va a llamar servicios. Va a estar publicado, asignado a la categoría principal. Sin embargo, acá hay que tener en cuenta que el alias debe ser otro. Entonces, para que se genere automáticamente lo dejamos en blanco. Y bueno, el contenido es un contenido de relleno, lo podemos dejar tal y como está. Una vez hecho eso, entonces guardamos y cerramos. Entonces ya tendremos dos artículos creados, el de nosotros y el de servicios. Vamos a crear ahora algunos artículos para la categoría blog. Vamos a hacer uno nuevo. Y en este caso vamos a utilizar nuevamente el texto de relleno. Por ejemplo, vamos a colocar este como título de nuestro nuevo artículo. Y colocamos texto de relleno. Por ejemplo, estos tres párrafos. Copiamos y pegamos. Nos aseguramos que esté publicado y que corresponde en este caso a la categoría blog. Una vez hecho esto entonces, guardamos. Podemos realizar el mismo proceso de hacer una copia. Vamos a guardar como copia. Y vamos a colocar otro título para hacer un par de artículos más. Entonces podemos colocar esto, por ejemplo. Nos aseguramos que el alias se encuentre vacío. Esto lo vamos a publicar. Y que se encuentre en la categoría blog. Guardamos nuevamente y vamos a hacer un último. Que se encuentre publicado en la categoría blog. Listo, entonces ya tenemos tres artículos del blog
y tenemos dos artículos de información genérica asignados a la categoría de que habíamos definido, ¿no? Bueno, acá vemos que este artículo no está publicado, entonces vamos a publicarlo y quedaría de la siguiente manera. Sin embargo, el contenido aún no se está mostrando en el frontend de nuestro sitio web. Entonces, para eso vamos a crear ítems de menú. Vamos entonces a hacer uno nuevo. Vamos a dirigirnos a menús. Acá ya tenemos un menú por defecto creado, menú principal. Vamos a acceder a este menú principal, que es el que está mostrando los ítems de menú de la parte superior de nuestro sitio. Entonces, aquí, bueno, temporalmente vamos a despublicar este ítem de menú de mapa de sitio, de manera que solamente nos quede así, inicio y contacto. Y vamos a agregar entonces un nuevo ítem de menú. Desde aquí entonces hacemos uno nuevo, seleccionamos el tipo de elemento de menú. En este caso, como voy a hacer referencia a un artículo, me dirijo a la sección de artículos y desde aquí voy a seleccionar mostrar un solo artículo, ya que voy a hacer referencia al primer artículo que creé, que es el de nosotros. Entonces desde aquí nos aparece la opción de seleccionar un artículo. Voy a seleccionar nosotros y aquí voy a colocar un título para el elemento de menú, que sería lo mismo, ¿no? Nosotros. Que esto se encuentre publicado y básicamente eso sería todo. Vamos a guardar. Y entonces al almacenarse, si vamos a previsualizar nuevamente el frontend de nuestro sitio web y refrescamos, vamos a ver que ya se muestra el ítem de menú de nosotros. Si accedemos aquí vamos a ver todo lo que habíamos colocado. Bien, vamos a hacer lo mismo para el menú o para el artículo de servicios. Vamos a guardar este como una copia. Borramos esto entonces y esto se llamará servicios. Borramos el alias. Y desde aquí vamos a cambiar simplemente el artículo que está haciendo referencia a nosotros. Vamos a hacer referencia a servicios. Marcamos esto como publicado y guardamos y cerramos. Entonces, una vez que tengo esto, tendré el artículo de nosotros y de servicios. Vamos a comprobarlo. Si refrescamos acá en nuestro frontend, vamos a ver entonces el ítem de menú de servicios. Bien, entonces ya tengo estos dos ítems de menú. Sin embargo, me gustaría que el contacto aparezca al final. Entonces, para esto, en este caso ya está habilitado aquí para ordenar. Si no estuviera habilitado, en algunos casos aparece, por ejemplo, los ítems de menú ordenado por título. Entonces, si no estuviera habilitado, entonces tendría que habilitar aquí. Entonces, ordeno por esta columna. Y luego simplemente arrastraría el ítem de menú de contacto al final. Entonces, una vez hecho eso, no es necesario guardar nada. Simplemente al refrescar, ya deberíamos ver el orden que he definido. Entonces, de esta manera, ya tengo los ítems de menú. Estaría pendiente solamente crear el ítem de menú del blog. Vamos a dirigirnos entonces nuevamente aquí al backend. Desde aquí hacemos uno nuevo. Le vamos a colocar como título blog. Desde aquí vamos a seleccionar el tipo. Entonces, seleccionar. Y vamos a elegir, bueno, también son artículos los que quiero mostrar, pero en este caso mostrar una categoría y esta categoría que lo muestre en formato blog. Entonces vamos a seleccionar esto. Hay que tener en cuenta que no necesariamente el título del ítem de menú debe ser igual al de la categoría que he creado. En este caso ha coincidido blog, pero por ejemplo le podemos poner acá noticias y ya sería diferente. Entonces vamos a seleccionar la categoría blog. Entonces este ítem de menú noticias, que es de tipo lista de artículos en formato blog, está haciendo referencia a la categoría blog, es decir, todos los artículos que estén asociados con esta categoría blog. Bien, entonces una vez hecho esto, vamos a guardar y cerrar. Se habrá colocado al final, entonces vamos a mover nuevamente el ítem de menú de contacto. Y al refrescar el frontend de mi sitio web,
vamos a ver entonces que ya aparece el ítem de menú noticias. Si accedemos al ítem de menú noticias, vamos a ver acá las noticias que tengo, ¿no? En este caso son 3 ítems de menú. Bien, lo que queda hacer ahora es cambiar un poco la información que muestro aquí. Por ejemplo, estoy viendo de que en nosotros está mostrándose esta información. En este caso no me gustaría mostrar esto porque tal vez en el blog sí, porque en el blog sí me interesa quién ha publicado, cuándo lo ha publicado, etc. Pero como estos prácticamente son artículos que no van a cambiar, que van a estar siempre como páginas estáticas, entonces no me interesa mostrar casi nada de esta información. Entonces para esto hay dos maneras de hacerlo. Si nos dirigimos al ítem de menú de nosotros, vamos a ver de que, por ejemplo, bueno, acá en nosotros, por ejemplo, está mostrándose la categoría. Si accedemos al tag de opciones, y acá, por ejemplo, hay una opción que dice mostrar categoría, yo lo puedo poner acá como oculto. Y si guardo esto y el refrescar, vamos a ver que desaparece. Esa sería una manera de hacerlo. Sin embargo, me doy cuenta de que aquí aparece seleccionado un valor de usar el valor global. Entonces, ¿qué significa eso? Que esto se está definiendo de manera global en otra parte de la configuración de mi sitio. Vamos entonces a trabajarlo de manera global. Vamos a cerrar esto. Y entonces nos dirigimos a contenido, gestor de artículos. Y desde aquí vamos a encontrar este botón de opciones. Y desde aquí en el tag de artículos vamos a ver que desde aquí podemos definir, mostrar o ocultar la categoría. En este caso ocultar, vamos a guardar y entonces al refrescar vamos a ver que está oculto para el ítem de menú de nosotros, sin embargo también está oculto para el ítem de menú de servicios. Y lo mismo para cada una de las noticias. Entonces esto es mucho más práctico. Vamos a ocultar entonces acá algunas cosas, por ejemplo vamos a ocultar el autor, vamos a ocultar las fechas, la navegación, podemos ocultar también los iconos y vamos guardando esto para ver qué datos nos falta ocultar. Al refrescar entonces ya vemos que ya no se muestra ningún dato. Estas son páginas estáticas, así que no me interesa mostrar esta información. Lo mismo para servicios, sin embargo en noticias sí que me interesaría mostrar al menos algunos datos importantes, como es el autor, la fecha de publicación, etc. Entonces, en este caso, como ya definido a nivel global, vamos ahora a trabajar a nivel del ítem de menú, específicamente para todos los artículos del ítem de menú que se está mostrando a través de noticias. Entonces vamos a dirigirnos a menús, gestor de menús, y desde aquí en el menú principal vamos a ingresar al ítem de menú de noticias y como este es un ítem de menú de tipo block, entonces muestra otras opciones diferentes. Aquí en opciones podemos definir qué cosas mostrar o ocultar. Entonces por defecto está el valor global, es por eso que lo ocultaba cuando nosotros ocultamos en otra pantalla. Y en este caso me gustaría, por ejemplo, mostrar el autor. Me gustaría mostrar la fecha de publicación, me gustaría mostrar las votaciones, por ejemplo, la navegación y los iconos. Vamos a mostrar los iconos, el icono de correo, por ejemplo, el icono de imprimir, etc. Desde acá puedo definir específicamente qué cosas mostrar u ocultar. Entonces, si refresco esto, vamos a ver ahora que ya se muestran algunos metadatos. Entonces, en este caso se están mostrando en noticias, pero no se están mostrando en servicios, ni en nosotros. Solamente en los ítems de menú de noticias, ya sea en el listado o cuando accedo al detalle. Bien, en este caso las votaciones puedo obviarlo, ya que veo que no queda tan bien. Vamos a eliminar las votaciones, usar valor global. Entonces, al refrescar, vamos a ver que ahora ya se muestra mucho mejor. Bien, quedaría pendiente hacer algunas configuraciones adicionales. Por ejemplo, actualmente cuando ingreso a nosotros, a noticias,
veo que aparece todo el artículo prácticamente. Entonces habría que definir, por ejemplo, que solamente muestre una parte del artículo, y si quiero enterarme de qué trata más al detalle, entonces ingresar el detalle del artículo. Además me gustaría definir que todo se muestre en una sola columna, en este caso se está mostrando así. Bien, entonces eso también se puede cambiar desde aquí, desde esta opción de formato tipo blog o destacados. Vemos que no aparece nada, puesto que está tomando los valores globales. Si por ejemplo acá defino la cantidad de columnas, que se muestre solamente una columna, vamos a guardar esto y entonces al refrescar y nuevamente ir a noticias, vamos a ver ahora que se muestra todo en una sola columna. Y luego vamos a definir el leer más, ¿no? Que es para solamente mostrar un indicio del artículo, y si deseo ver más, entonces mostrar más al detalle, tendría que ingresar al detalle del artículo. Vamos a cerrar esto y entonces en cada artículo que he creado vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a dirigir a contenido, gestor de artículos, y desde acá vamos a ingresar algún artículo. Y por ejemplo en el primer párrafo voy a colocar un leer más. Vamos a guardar entonces esto. Y lo mismo haría para el resto de artículos. Por ejemplo con este. Colocamos acá entonces un leer más. De esta manera entonces si me dirijo al frontend nuevamente y le doy a refrescar, vamos a ver que ya aparece la opción de leer más. Sin embargo acá me está mostrando el título en el leer más, entonces vamos a cambiar ese comportamiento. Nos dirigimos al menú, gestor de menús, bueno, el menú principal, al ítem de menú de noticias, y desde aquí vamos entonces a ver en formato, perdón, en opciones, vamos a ver acá el leer más, mostrar el título de leer más, le vamos a poner que lo oculta. Guardar. Y entonces al refrescar vamos a ver que ahora aparece mucho mejor, solamente aparece el botón leer más. Bien, de esta manera hemos agregado algo de contenido a nuestro sitio web.